Bienvenidos a Agenda de Comisiones, el programa donde les vamos a contar el camino que recorren los proyectos antes de llegar al recinto y convertirse en ley. En esta edición te contamos todo lo que ocurrió en las comisiones de la Cámara Alta, donde el tema excluyente fue el presupuesto 2015, que obtuvo las firmas correspondientes y quedó habilitado para pasar al recinto. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador Aníbal Fernández, se reunió el martes en el Salón Azul para analizar el presupuesto para el año próximo. Fueron 2 extensas jornadas de trabajo en las que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional e invitados expusieron los detalles del proyecto oficial, que logró dictamen habilitando el tratamiento del proyecto para la próxima semana. El martes, la comisión contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Economía, encabezados por su viceministro, Emanuel Álvarez Agis, quien fue el encargado de detallar datos del presupuesto, afirmando que el gobierno continuará las tendencias y las políticas económicas que han permitido crecer con inclusión social durante más de una década. Este proyecto de presupuesto 2015 viene a confirmar las tendencias y las políticas económicas que han permitido crecer con inclusión social durante más de una década, y es un presupuesto que tiene un carácter particular porque además de buscar fortalecer ese crecimiento con inclusión social que hemos tenido desde 2003, lo que busca también es sentar las bases para la recuperación definitiva del autoabastecimiento energético. Hoy la recaudación tributaria nacional, que es la única que controla, valga decirlo, el Estado Nacional, es del 25% del PBI. Ustedes me podrán decir, ¿es alto, es bajo? Primer punto, toda la región ha elevado lo que nosotros llamamos la capacidad recaudatoria del Estado. La capacidad recaudatoria, que es comparar los impuestos con el tamaño de la economía. En particular, la tendencia a una mejor fiscalización y a una mayor capacidad de recaudatoria del Estado, de los estados nacionales, es compartida por toda la región. Acá estamos viendo cómo se comporta esa diferencia en 2004 en comparación a 2012. Fíjense, cuando en 2004 uno tomaba en cuenta todos los impuestos que el Estado cobraba, más o menos regresivos, y todos los gastos que el Estado hacía, más o menos regresivos, la distribución del ingreso mejoraba un 21% después del accionar del Estado. Cuando uno lo compara en 2012, la distribución del ingreso mejora en un 31%. O sea que hoy el Estado gasta más, pero además ese gasto y esos impuestos que cobran generan una mejor distribución del ingreso. La deuda pública externa, que es en general la que está en manos de extranjeros y que está denominada en dólares, este gobierno es el único que la redujo en términos nominales. Concretamente, las renegociaciones de 2005 y 2010 implicaron una reducción de la deuda externa de 43.000 casi millones de dólares. El proceso de quite y de reestructuración de deuda fue la primera vez desde 1976 donde un gobierno pasó a deber al exterior en dólares menos plata. Nunca había pasado en la historia argentina. Cuando uno mira la tendencia de Repsol en materia de petróleo, 44% de caída de la producción versus el 6% que YPF consiguió solo en un año, y el 9% que consiguió en los primeros 8 meses de 2014 de crecimiento de la producción de petróleo, se puede ver que claramente estamos empezando a revertir la tendencia. Eso es todavía más positivo en materia de gas, donde los primeros 8 meses del año ya estamos creciendo al 12% en la producción de gas de YPF. Producción que es todavía más necesaria que la de petróleo porque, como ustedes saben, la matriz energética argentina está fuertemente gasificada. A su turno, el secretario de Finanzas, Pablo López, aseguró que Argentina está en condiciones de hacer frente durante 2015 a los vencimientos de deuda. La economía argentina tiene un nivel de endeudamiento que es absolutamente razonable en la comparación internacional. En el cuadro estamos tomando tantos países desarrollados como países emergentes, como países latinoamericanos. Y fíjense que la Argentina se encuentra en un nivel del 40% de deuda en términos del PIB, que es comparable con
economías como la de Brasil, que se encuentra en un 50%, la de Colombia en un 45%, y muy por debajo de economías más avanzadas y de economías europeas, por ejemplo. Y si uno toma la deuda per cápita, es decir, dividida por la cantidad de habitantes, también se observa que la Argentina posee un nivel de endeudamiento reducido. Si uno lo toma per cápita por cantidad de habitantes, el nivel de deuda per cápita también es reducido en la comparación internacional. Esa configuración de deuda es la que se busca y se sigue manteniendo para la economía argentina durante este año y la que se planea mantener para el año 2015. Luego fue el turno de Fabricio Volati, secretario de Evaluación Presupuestaria, que afirmó que el Ejecutivo proyecta garantizar el funcionamiento del Estado Nacional y las inversiones. Hay que decir que este presupuesto 2015 estima ingresos por encima del 28% de lo que en este año 2014 se espera concretar para fin de año. 28% es un porcentaje que surge de la aplicación de las pautas macroeconómicas que bien describían los señores secretarios del Ministerio de Economía que me antecedieron, y esto es un porcentaje que permite para el año que viene garantizar el funcionamiento del Estado Nacional, las inversiones con un nivel de prudencia fiscal y de razonabilidad. Y esto es importante. Hay quienes públicamente se manifestaron en que la recaudación podía ser mayor a este 28% y que allí hay recursos que luego se pueden administrar en forma discrecional. Y por eso repasaba las funciones que tienen el presupuesto. Nosotros debemos garantizar ese funcionamiento y ojalá tengamos el problema que algunos describen de tener mayores recursos que asignar el año que viene. Pero lo que no podemos hacer es, o tenemos que trabajar todos juntos para no tener menores recursos. Por lo tanto, estimamos que este 28% es razonable, que cumple las pautas y respeta las pautas macroeconómicas fijadas en el presupuesto y que se va a trabajar para cumplirlas y ojalá que se pueda superar este nivel de recaudación para cumplir o ampliar las metas y los objetivos de gobierno. La exposición de los funcionarios finalizó con las palabras del secretario de Hacienda Juan Carlos Pessoa, quien a su turno se explayó sobre las inversiones en infraestructura y obras públicas y los fondos destinados a salud y educación pública. Los principales objetivos de la política nacional son, y en esto lo menciono, Iván, están en la filmina que se observa: la seguridad social, el fortalecimiento de la promoción, la asistencia y la inclusión social, la protección y fomento del empleo, la inversión en educación, ciencia y tecnología, la salud y la inversión en infraestructura para el desarrollo económico y social. Es decir, lo que de alguna manera, en forma quizás tradicional, decían, bueno, el Estado gasta en eso, nosotros lo consideramos fundamentalmente son las políticas de inversión para el sostenimiento del crecimiento, pero sí con inclusión social. En lo que respecta a la seguridad social, el objetivo es mantener y profundizar las políticas de inclusión que han sido un hito en el modelo del país que se inició en el 2003 con el presidente Néstor Kirchner. En ese sentido, se prevé dar continuidad a las políticas de extensión y mejora del acceso a la jubilación que permitieron elevar la cobertura jubilatoria nada menos que del 50% al 93% a través del programa de inclusión previsional implementado a partir del año 2006. A este programa se agrega la reciente sanción de la nueva ley moratoria jubilatoria a través de la ley 26970, con lo que se estima alcanzar un porcentaje de cobertura de prácticamente el 100%. Otro objetivo prioritario en materia de seguridad social es seguir ampliando el programa de asignaciones familiares, especialmente en su componente no contributivo, la asignación universal por hijo, de la cual actualmente son beneficiarios alrededor de 3.400.000 millones de niños y adolescentes, hijos de desocupados, de trabajadores no registrados y del personal del servicio doméstico. La reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda continuó el día miércoles en el Salón Azul y asistió
por pedido de la Unión Cívica Radical, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy. Si se analizan las transferencias discrecionales teniendo en cuenta la cantidad de habitantes para cada jurisdicción, resaltan algunas desigualdades en su distribución. Teniendo solo en cuenta los datos de transferencias discrecionales del 2012 y la población del censo del 2010, las provincias de Formosa y La Rioja recibieron entre 21 y 24 veces más transferencias discrecionales por habitante que Córdoba o Santa Fe. Incluso entre provincias de la misma región existen grandes diferencias. Por ejemplo, en la Patagonia, Santa Cruz recibió 3.094 por habitante, mientras que Río Negro recibió 612 y Chubut 394. También en el noroeste se refleja esta situación. Formosa, 3.383 por habitante, mientras que Misiones obtuvo 648. En la comparación entre transferencias discrecionales y no discrecionales, es notable que las últimas se distribuyeron un poco más equitativamente que las primeras. Y hay otro cuadro que marca realmente cuáles han sido efectivamente las provincias, y nos encontramos que en materia de transferencias la que menos recibió de estas fue precisamente la provincia de San Luis. La realidad está cada vez más alejada del presupuesto. El presupuesto del año pasado presuponía justamente un mundo bastante utópico, con crecimiento del 6%, inflación baja, una devaluación contenida, superávit comercial, y eso no se vio en lo que son las cifras incluso oficiales del primer semestre, donde se ve recesión, una fuerte devaluación, inflación en aumento y por sobre todo una gran diferencia entre presupuesto y realidad en las cifras fiscales, en las cifras donde además de lo que uno puede proyectar como economista, el Ejecutivo tiene injerencia directa. Se proyectaba un utópico, a mi modo de ver, resultado fiscal superavitario, y ya se cuenta con un déficit fiscal de 89.000 millones de pesos. Luego de 2 días de intenso debate, el proyecto del presupuesto 2015 logró dictamen. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador nacional Pedro Guastavino, se reunió en el Salón Ilia y aprobó la creación, en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, de 3 cargos de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta comisión, la Defensora General de la Nación, Stila Maris Martínez, destacó la importancia de aumentar el número de defensores ante el máximo tribunal de la Nación. Voy a comenzar exponiendo respecto a la creación de los 3 cargos de defensor ante la Corte. En realidad, cuando se separa el Ministerio Público, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial, y se dicta la ley orgánica, por una omisión, en ese momento, no se completaron los cargos de defensor ante la Corte y quedó el histórico único defensor ante la Corte. Por eso lo que estamos solicitando es la creación no de dependencias, sino solo de los cargos, por lo cual no es un gran incremento presupuestario. Solo estamos pidiendo 3 cargos de defensor ante la Corte, ya que van a trabajar en el ámbito de la ya creada Defensoría ante la Corte, por lo cual el personal lo podemos abastecer perfectamente con el personal que trabaja en la Defensoría General de la Nación. Solo necesitamos, no vamos a necesitar lugar, tampoco empleados ni funcionarios, solo sí los 3 cargos de magistrado. La Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por la senadora nacional Norma Morandini, organizó el debate público sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva. Como dijo bien el docente, lo mejor es lo que viene a nosotros y son las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad,
que tenemos. Nuestro país ha firmado la convención y sin embargo todavía no terminamos de cumplir, como ellos nos han mostrado hoy, que hay que modificar la ley de educación para que se haga efectivo el derecho a la educación como igualdad para todos y no esta estigmatización de ver al discapacitado como una persona que tiene que tener otra educación. Hemos escuchado testimonios de personas concretas que tienen toda la lucha de poder conseguir que sus hijos con discapacidad puedan estudiar y después a la hora de recibir un diploma son discriminados. Son las organizaciones, las personas que están comprometidas, que nos demuestran que tenemos toda la normativa pero no estamos cumpliendo. Estamos hablando de derechos humanos, necesitamos hacer carne el respeto a los derechos humanos en términos de lo que la ley nos manda, pero también en términos de nuestros corazones para poder finalmente ver a los otros como un igual y no discriminar y no estigmatizar a aquellas personas que tienen derechos, teniendo una discapacidad. La jornada se realizó en el Salón Ilia del Senado de la Nación y estuvieron presentes integrantes de diferentes asociaciones. Dalile Antunes, de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia. Sofía Minieri, Asociación por los Derechos Civiles. Emilio Naranjo, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y Magdalena Orlando, Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva. Uno de los temas destacados fue la necesidad de modificar la Ley Nacional de Educación, aprobada hace 6 años y que aún tiene materias pendientes. Para nosotros es muy valioso haber podido instalar el tema en el marco del Congreso de la Nación, marcar que el Congreso de la Nación tiene materias pendientes en materia de educación inclusiva y en garantizar el derecho de las personas con discapacidad a educación inclusiva y que la ley de educación tiene problemas que deben ser subsanados de modo tal de garantizar este derecho. Una de las grandes falencias tiene que ver con estas normas de la ley que establecen una modalidad de educación especial, porque ese es el pilar para construir un sistema educativo segregado para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a ir a una escuela común y la ley de educación, lejos de establecer una modalidad especial, un sistema especial para estos alumnos, debería garantizar que todos los alumnos con discapacidad puedan ir a la escuela común y recibir los apoyos y los ajustes razonables que necesitan para recibir una educación inclusiva, que es una educación de calidad en las escuelas comunes. La educación inclusiva no es una cuestión que dependa de las opiniones de cada uno, sino que es un derecho y que lo justo es que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad reciban una educación inclusiva. La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que preside el sanjuanino Roberto Basualdo, recibió a representantes de pymes y cooperativas que remarcaron la necesidad de la formación en recursos humanos. Primero ha sido muy positivo porque gente que trabaja en la comisión, de planta permanente de la comisión, está haciendo un trabajo espectacular. Ya tuvimos una charla de ellos y hoy con María Laura, con Fernando, lo dieron una charla de pyme, de cooperativas. Y después invitamos a la licenciada Andrea Pujol, que es especialista en pymes y recursos humanos, que los vino a dar una charla y una capacitación. ¿Qué necesitan las pymes recursos humanos? A veces con las CEPYME y las pymes hay un desencuentro, es decir, porque a veces se invierte mucho dinero y no se comunica tan bien o no lo aprovechan como lo tienen que aprovechar. Y el licenciado César Bazañez, gerente general de Cooperar, nos dio una charla sobre cooperativa, cómo podemos introducirla en la parte de educación, tanto en las universidades como también el senador de Ángeles decía también de la escuela primaria, que tanto se hablaba de cooperativa. Bueno, trabajar, la comisión que quiere capacitarse, poder estar, preguntarle a ellos qué proyectos quiere que trabajemos de la comisión y siempre nos tiran ideas y es muy bueno la capacitación que tenemos. Primero los senadores, los asesores también, para poder implementar leyes que les sirva al sector. Las pymes, igual que las cooperativas, son una comisión que genera muchísima mano de obra, porque usted habla de economía regional. Economía regional es zona de economía que lo genera en cada región, es el motor de cada región. Las pymes son de que agrupan a diferentes economías regionales o pymes de todo tipo.
Y las cooperativas, que bueno, que a veces agarra pymes y lo hace formar en una cooperativa, hace grandes empresas también, como tenemos, y se trabaja y volvemos a la cultura del trabajo que tanto necesitamos. Necesitamos dirigentes y poder capacitar a sus dirigentes. Hoy la charla que hemos tenido es realmente una charla de lujo para ver cómo poder fomentar las pymes y cómo poder crear dirigentes para que trabajen en las cooperativas. La comisión contó con especialistas que mencionaron la necesidad de la formación en recursos humanos y las posibilidades de exportación. La licenciada Andrea Pujol, especialista en recursos humanos, destacó el trabajo de las pymes. Traté de precisar primero algunos problemas característicos de la pyme en materia de recursos humanos, para luego hacer alguna pequeña contribución en relación a cuáles deberían ser los objetivos de las propuestas de formación de personal para pymes y cuál debería ser la modalidad o los ejes para los distintos niveles del sistema educativo. En principio, lo que necesitamos es que la gente que va a integrar los staff de las pymes en el nivel de staff, es decir, de la conducción, en los niveles gerenciales, en los niveles de conducción, tiene que ser gente que conozca bastante de desarrollo regional, el escenario en el cual la pyme se desarrolla, qué papel ocupa en ese escenario y cuáles son los principales desafíos, ¿no? Es decir, que no tienen que ser personas que estén formadas solo mirando la empresa hacia adentro, sino más bien mirando el escenario regional. Y después el otro gran desafío que creo que encontramos es la formación de recursos humanos técnicos para las operaciones, ¿no? Que hay ahí un encuentro entre la crisis de la educación técnica y, por otro lado, que la pyme ha dejado de ser lo que era antes como el primer empleo para la gran mayoría de los técnicos. Entonces, me parece que se tiene que volver a producir ese encuentro que era virtuoso, en donde la pyme era un lugar para experimentar el paso del mundo educativo al mundo del trabajo, y a su vez la escuela recreaba los ambientes pyme en la formación, ¿no? Me parece que eso también tiene que volver a darse. Además, durante la reunión de la comisión, también obtuvo dictamen favorable un proyecto que crea el programa para el fomento y desarrollo de la producción bubalina. Punto final para esta edición de Agenda de Comisiones. Nos reencontramos la próxima semana con un nuevo resumen de todo lo que pasó en las comisiones del Senado de la Nación.